Bueno, chicos, muy buenos días. Hemos tenido un cambio de setup. Bueno, el día de hoy ya es la última clase que vamos a tener juntos de biología y vamos a ver exactamente la sesión de biotecnología. Así que denme 2 segunditos que empiezo a compartir la ventana. Y listo. La verdad es que esta va a ser una sesión bastante rápida y algo muy chévere, al menos de esta sesión, es que la biotecnología, o bueno, en este caso la sesión que estamos viendo, va a ser como que lo que es más interesante de la biología, porque nosotros estamos viendo en sí cuál es la aplicación que va a tener. Ya lo he venido diciendo durante muchas clases, realmente durante muchas clases, y les he dicho de que si uno tiene sus bases bien establecidas de biología, luego, múltiples cosas se le van a facilitar, pero un montón. Una de ellas, pues como les vengo comentando hace un par de semanas, yo he visto ahorita temas de fármaco en los que realmente seguimos viendo, ¿no? Temas que van a ser la base de la base, como lo va a ser el tema de la traducción, se ve mucho en fisiología uno y así en múltiples cursos, pero no nada más se queda dándole base a algún otro curso que venga más adelante en la carrera, sino que lo bacano de la biología es que vamos a poder verlo aplicado en nuestra vida real. Y para eso vamos a ver esta sesión. La verdad es que es una sesión que a mí cuando estaba llevando biología me costó un poco, así que voy a tratar de desenredarla y poder hacerlo lo más, ¿cómo podría decírselos? Lo más sencillo posible para que ambos podamos entenderlo y para que se lleven una idea, sobre todo, ¿no? Para que cuando vayan a la teoría no lleguen y les digan PCR y se queden, oh por Dios. Así que bueno, vamos a empezar. Este va a ser el tema número 15 y vamos a ver justamente la biotecnología en la genética. Ya, lo primero que tenemos que entender es qué va a ser la biotecnología. La biotecnología básicamente es el uso de organismos vivos para poder obtener un producto. En este caso puede ser, no sé, una cerveza, vino, queso, y luego vamos a poder utilizar esta misma biotecnología en donde justamente bueno, esta biotecnología moderna y tal, en un área mucho más amplia como lo puede ser la ingeniería genética. Y cuando hablo de ingeniería genética, quiero que lo primero que se les venga a la mente, por ejemplo, es el tema de la clonación. A eso me refiero. No sé si ustedes han escuchado de que, sí, ya, pongamos un ejemplo un poco más cercano a nosotros. Bueno, no tan cercano, ¿no? Porque es una película, pero muy probablemente ya, para que me capten la idea. ¿Ustedes han visto Jurassic Park? Muy probablemente sí. Y dentro de estas películas lo que se hace no es que, o sea, en las últimas películas tal, lo que se hace directamente no es que encuentran huevos de dinosaurio y que de ahí nacen, no, sino que no recuerdo bien cuál es el número de la película, pero la historia se basa en que están personas en un laboratorio y comienzan a juntar distintos genes. No sé si se les viene hasta la mente, ¿no? Como que comienzan a sacarle de que, ya, el gen del camaleón, el gen de una araña y tal, y comienzan a fusionarlo hasta que llegan a lo más cercano posible a un dinosaurio. Y de hecho todo eso es el conflicto que tenemos dentro de la película. Bueno, básicamente nosotros vamos a utilizar la biotecnología y aunque la clonación y la modificación de las especies es parte de, no se va a limitar a únicamente eso, sino que el poder hacer la manipulación de los genes y tal, que principalmente los vamos a relacionar con los genes bacterianos, pueden ayudarnos en múltiples cosas. En este caso nos dice que van a hacer el uso de las técnicas que modifican la estructura o la expresión del material genético y, por ejemplo, uno de sus usos puede ser que si nosotros modificamos los genes de una bacteria, lo que vamos, o de un virus, para ser más exactos, ¿qué es lo que podamos conseguir? Pues vamos a poder conseguir una vacuna nueva, ¿no? Y no sé si les suena más o menos, pero básicamente con eso se hizo la vacuna para el COVID-19. Y el primer cuadro que les ponen también a su teoría va a ser la siguiente tabla, en la cual se les pone en la enzima cuál es el uso original que tiene la enzima y también el uso que va a tener en la biología molecular. En este caso, yo quiero resaltar dos enzimas que van a ser muy importantes. La primera van a ser las enzimas de restricción. Lo vamos a ver ahorita, cuál es la aplicación que va a tener, pero básicamente cuando ellas se usan originalmente, lo que buscan es poder tener una protección antivirus. Y luego van a tener su uso en la biología molecular, donde lo que van a generar donde el rol que van a tener es actuar como tijeras moleculares.
Algo importante también que tienen que recordar es el rol que va a tener la ADN ligasa. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos que en este caso la ADN ligasa normalmente lo que hacía era el poder soldar los fragmentos de Okazaki. No sé si recuerdas más o menos, teníamos una cadena líder, luego teníamos una cadena retrasada y en la retrasada teníamos fragmentos de Okazaki. Y venía la ADN ligasa y lo que hacía era poder juntar los fragmentos, ¿no? Para que ya se cree una única cadena. En este caso, la ADN ligasa va a tener un rol similar, pero no va a limitarse únicamente al proceso de la replicación del ADN, sino que en este caso lo que nos va a permitir es el poder unir ADNs de diferentes orígenes. Y por eso yo considero que esas podrían ser las principales enzimas a la que por si no se les da el tiempo, tienen que checar, sí o sí, y tienen que ir muy, muy, muy en la cabeza con ambas, ¿no? Ya. Ahora sí, empecemos con el primer, o mejor dicho, con la primera aplicación que van a tener la biotecnología sobre la genética. Y para esto tenemos que hablar acerca de las enzimas de restricción. Ya habíamos checado hace ratito en el cuadro pasado que las enzimas de restricción básicamente lo que hacían era que generaban una respuesta antibacteriana. Y luego, al hablar de biología molecular, estas enzimas de restricción lo que van a hacer es que van a actuar como tijeras. ¿Y por qué van a actuar como tijeras? Bueno, básicamente, estas van a ser endonucleasas, las cuales van a actuar en las bacterias, principalmente como defensa ante los virus, ¿no? Que era lo que estábamos checando. Pero algo muy interesante de las enzimas de restricción es que ellas van a reconocer secuencias específicas de ADN y las van a cortar. Básicamente es esto, ¿no? Van a reconocer la secuencia y luego van a realizar el corte. Y esto va a ser muy importante, ya que lo que va a hacer al generar estos cortes dentro del material genético es que va a permitir que esta bacteria siga mutando. Básicamente es eso, ¿no? Y también en este caso nos puede permitir la invasión viral. Además, van a ser fundamentales en la clonación de los genes y la manipulación del ADN. Ya, algo que tenemos que recordar muchísimo, pero muchísimo, van a ser las tres características principales que van a tener. ¿Qué va a pasar? Estas enzimas de restricción van a ser de origen bacteriano. Lo que va a pasar es que las bacterias van a utilizar estas enzimas para evitar que los virus infecten su ADN. Y lo que van a hacer ellas es que van a cortar el ADN extraño que vaya a entrar dentro de las células. Básicamente, esto lo hacen porque es uno de los mecanismos de protección que va a tener la bacteria, ¿no? Ya. Ahora sí, algo importante también es recordar que no es que ellos corten aleatoriamente las bases o agarren y digan, acá veo dos adeninas, hay que botar una porque se están repitiendo, no, sino que va a tener mucha especificidad en la secuencia. ¿Qué va a pasar? Cada una de las enzimas de restricción van a tener una secuencia específica de ADN, una secuencia específica la cual va a reconocer al ADN y por eso va a permitir que se realicen cortes muy, pero que muy precisos. Y además, este tipo de aplicaciones que puede tener las enzimas de restricción no se van a limitar únicamente ya, sí, van a ser parte de la defensa de las bacterias, no, sino que también lo vamos a poder emplear en distintas, prácticas de la biotecnología, como lo pueden ser, como lo coloqué en la diapositiva, pueden ser la clonación de genes, mejor dicho, puede ser la creación de bibliotecas genéticas, que va a ser ahorita algo que vamos a checar, y también algo muy bacano que nos pueden permitir es el poder hacer un análisis de los fragmentos del ADN. Así que sí, esta va a ser el primer componente de este va a ser el primer componente de las funciones que puede tener la biotecnología. Luego vamos a tener a algo, o mejor dicho, a un componente que nosotros ya conocemos, que va a ser el plásmido. Y si han llevado, pues, justamente la primera clase de biología, recordarán, bueno, creo que es la segunda, recordarán bien qué es el plásmido, ¿no? Y era este material o este ADN extra cromosómico, que era justo como un ADN circular que lo que le daba a la bacteria era la adición de genes adicionales, ¿no? Y estos genes adicionales lo que le otorgan a la bacteria va a ser ventajas selectivas. Esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque los plásmidos principalmente se van a relacionar con la resistencia a los antibióticos. A ver, nosotros cuando hablamos acerca de fármacos los cuales actúen sobre bacterias, ellos van a tener diferentes targets y van a tener que crearse y crearse múltiples fármacos porque las bacterias tienen un tipo de genoma que, como vimos, gracias a las enzimas de restricción, por ejemplo, va a ir evolucionando continuamente. Pero ¿qué pasa? No va a ser el único mecanismo de defensa que tenga, sino que uno de ellos es por medio del plásmido. Si no mal recuerdo,
Se me acaba de ir cuál es el nombre exacto de la manera en la que hacen, pero una característica que pueden tener las bacterias es que pueden compartir los plásmidos que ellas van adquiriendo entre unas y otras por medio del pil, si no me equivoco. Ajá, entonces, este plásmido lo que va a tener, como les comentaba, puede ser, no sé, digamos que va a ser un plásmido el cual contenga una secuencia de ADN, la cual es inmune a la amoxicilina. Bueno, si esta bacteria agarra y se la comparte a otra bacteria, que es algo que normalmente se hace, o sea que se va compartiendo la información que se tiene dentro de los plásmidos de unas a otras, ya no vamos a tener una bacteria resistente a la amoxicilina, sino que vamos a tener dos. Y estas dos pueden convertirse en cuatro. Y por eso dicen que están muy, pero que muy relacionadas con los antibióticos. Algo que también tenemos que recordar es que los plásmidos pueden tener un tamaño muy variable. Y por eso vamos a notar que este tamaño se va a encontrar entre los 4 y las 200 kilobases. Y también va a tener un número variable de plásmidos. Y esto es algo muy importante porque no sé si han escuchado acerca de la tuberculosis multidroga resistente, que es un tipo de Mycobacterium a los cuales no les hace efecto, en este caso, la línea principal de los medicamentos, los cuales se utilizarían, no como la rifampicina, la isoniazida y así. Entonces, porque ellos han generado mucha resistencia. Y esta múltiple resistencia no es que no significa que tengan un solo plasmido que sea súper, hiper, mega fuerte, no, sino que puede pasar que estas bacterias, una le haya compartido a una la resistencia contra la isoniazida y la bacteria a la que se la compartió, en este caso, digamos que ya tenía un plásmido con resistencia a la, no sé, a la rifampicina. Entonces se la va a compartir y comienzan a juntarse y a juntarse y a juntarse múltiples plásmidos y por eso nuestra bacteria se va volviendo más fuerte. Pues básicamente en esto consiste esto, ¿no? Que nosotros tengamos un número variable. Y por eso podemos decir que nuestra célula procariota o nuestra bacteria puede tener desde uno o puede tener desde uno, muy pocos plásmidos, a poder tener varios miles de plásmidos dentro de sus cromosomas bacterianos. Y esto va a ser muy importante porque le van a permitir una rápida propagación de los genes dentro de de la población bacteriana. Justamente lo que les comentaba, ¿no? Que nosotros podemos estar compartiendo el genoma de unos a otros, exactamente. Y esto es muy importante para la resistencia a los antibióticos y también para para la manipulación genética. Shirley, yo ya entendí que el plásmido es este material genético extra que nos va a ayudar a darle más resistencia a la bacteria. ¿A qué te refieres con que se puede relacionar también con la manipulación genética? Bueno, ¿qué va a pasar? Es que los plásmidos no se limitan únicamente al que nosotros digamos, ah, ya sabes qué, esta bacteria va a ser inmune a la amoxicilina, como veníamos diciendo, no, sino que también estas pueden funcionar como herramientas en ingeniería genética, ya que estos plásmidos nosotros podemos modificarlos y hacer justamente esto, ¿no? Si nosotros modificamos el plásmido, y comenzamos a que las bacterias comiencen a propagarlos, pues en vez de generar algo negativo, con las modificaciones podríamos generar algo positivo y podríamos hacer que, no sé, ellas sean más sensibles a, digamos, las penicilinas, ¿no? ¿Entienden? Las penicilinas son un tipo de grupo de fármacos, pero lo que haríamos era que podría ser que estas bacterias sean más sensibles a los medicamentos para que puedan tener una mejor, una gama un poco más amplia, ¿no? No sé si se me está entendiendo la idea, pero a lo que me refiero es que cuando modificamos el plásmido y se lo aplicamos a las bacterias, lo que podemos hacer es generar justamente el efecto contrario. Si antes los plásmidos y con toda la información que van recopilando iban a hacer más cheta a la bacteria más fuerte, si nosotros generamos una manipulación dentro del plásmido, lo que podemos hacer es que esta bacteria sea un poco más débil, es decir, que tenga ella mayor sensibilidad ante otros fármacos para que nosotros podamos tratarla de manera correcta. Ujú. Así que por eso es muy importante. También va a venir justamente uno de los siguientes componentes y va a ser el ADN, si no me equivoco, lo acabamos de checar ahorita. Tiqui, 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 tiqui. Uy. Ya, se me acaba de ir. El ADN de restricción, creo que era. Pero déjenme checar 2 segunditos porque no quiero dar una info equivocada. Dime 2 segunditos, ya. Y esto va a ser algo muy importante porque este va a ser un ADN muy especial.
el cual va a estar compuesto de dos segmentos de especies. Así que sí, y este ADN es muy, muy, muy bacano porque lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a fusionar dos materiales genéticos, el material genético del vector y el y le vamos a poner un inserto para luego poder aplicarlo sobre el hospedero, ¿no? Denme 2 segunditos que estoy checando ya, sí. En este caso estamos hablando del ADN recombinante y justamente viene su nombre de recombinante porque como les comentaba, lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a fusionar dos ADNs que van a ser, pueden ser similares de la misma especie, pero normalmente van a ser opuestos. En este caso, lo primero que necesitamos va a ser un vector. El vector va a funcionar, básicamente quiero que vean, como en este caso va a ser nuestro plásmido, ¿no? Que va a ser este ADN circular, ya. Él va a ser, por así decirlo, como la base, ya. Vamos a tener un vector, que en este caso es el plásmido, y algo muy importante es que este tiene que tener propiedad de replicación, o sea, que sea una copia, y también de selección. Además, debe ser funcional dentro del organismo del hospedero al que lo vamos a aplicar, digamos. Entonces, si es un plásmido, si yo se lo aplico a un humano, pues obviamente no va a ser funcional porque los humanos no tienen plásmidos, pero si mi hospedero yo quiero que sea una bacteria, en este caso como es un plásmido, pues sí, va a poder actuar de manera correcta. ¿Por qué? Porque justamente va a tener compatibilidad. Ya. Y luego a este ADN, el cual se encuentra dentro del plásmido, nosotros vamos a realizarle un injerto. Es decir, vamos a agarrar otros pares de bases y como veíamos hace ratito con que se podía utilizar los plásmidos para modificarlos, pues vamos a plácata, que insertarlo dentro de nuestro material genético original, que era justamente nuestro vector. Y este injerto puede ser un segmento el cual nosotros queremos estudiar, queremos modificar o queremos que nuestra bacteria exprese. Por ejemplo, puede ser un segmento de genoma, un segmento de gen o un segmento de ADN-C. Y luego lo que se va a hacer con este ADN ya transformado, plásmido más injerto, lo que vamos a hacer es que vamos a aplicarlo hacia el hospedero, el cual va a ser un organismo, el cual va a servir para el vector, para que el vector y el inserto puedan ser funcionales. Como por ejemplo, si estamos hablando de plásmidos, como lo dice la PPT, lo que podríamos hacer es agarrarlo e insertarlo sobre el Escherichia coli, que es un tipo de bacteria, ¿no? Una levadura, una vaca, un Stardust, que si no me equivoco también es un tipo de bacteria, para que se pueda cumplir el efecto biológico y digamos, si estamos estudiando esta nueva secuencia de ADN, pues vamos a ver si realmente genera una respuesta o si lo que queremos hacer es que incremente la sensibilidad ante el tratamiento, lo que se va a evaluar justamente es qué tanto va a responder ahora. Y para eso sirve el ADN recombinante. Ya. Y esto es algo importante, ¿no? Porque lo que estamos checando aquí básicamente es cómo vamos a atender el plásmido y a este plásmido vamos a identificar cierta secuencia de pares de bases tal las cuales nosotros vamos a retirar. Entonces, ¿qué hace? Se retiran los pares de bases los cuales no queremos que se estén expresando y luego posteriormente a ello vamos a ver a nuestro plásmido cortado, por así decirlo, y vamos a ver que luego va a interactuar con el ADN ligasa, el cual va a conectar otros pares de base, los cuales vienen de, como pueden checar en esta parte, una secuencia de ADN completamente distinta. Esta secuencia de ADN se segmenta, o es decir, se comienza a fraccionar, y luego, gracias al rol de la ADN ligasa, lo que vamos a hacer es que vamos a incorporar este ADN que estamos buscando que se exprese dentro de nuestra molécula de plásmido. Creo que se me ve muy chiquita aquí. Ya, mejor, ya. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a fusionar ambos ADNs y el que se va a encargar justamente de poder ligarlos va a ser la ADN ligasa, para que en este caso ya tengamos un nuevo plásmido, los cuales, lo que vamos, como vemos en el ejemplo de hace rato, como estábamos conversando y tal, van a ser aplicados sobre una bacteria, por ejemplo, ¿no? La cual puede ser la Escherichia coli. Y vamos a checar cuál va a ser el efecto que va a tener y si realmente se está cumpliendo lo que nosotros estábamos buscando. Y luego, pues, este plasmido, como les comentaba, uno de los mecanismos de la bacteria es que una vez que reconoce un nuevo material genético o que lo tiene, lo que va a hacer es el poder compartirlo con las bacterias hermanas. Y por eso vemos cómo no hay una única bacteria, sino que estas pueden irse compartiendo, compartiendo y multiplicando hacia múltiples bacterias de la misma familia. Ya. Y pues básicamente es esto, ¿no? Lo que estábamos checando, cuál es la construcción del ADN recombinante y también el rol que va a tener la ADN ligasa, la cual va a funcionar como una goma molecular.
Y como checábamos, pues lo que va a hacer es que nos va a permitir el poder unir el material genético, que en este caso es el plásmido de la bacteria, con en este caso, con unos pares de bases, unos nucleótidos, los cuales vengan de un ADN humano, que nos va a permitir generar esto. A ver, creo que ripeo mi internet. Hoy día he tenido un día increíble. A ver, denme un segundito, voy a volver a compartir la pantalla. Tiki, 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 tiki. Tiki. Ya, creo que se está viendo esto, sí, ya. Y algo que también tenemos que entender es que justamente el poder nosotros generar una manipulación dentro de los plásmidos, el poder generar todo el proceso de poder obtener ADN recombinante fusionando dos genomas completamente distintos, lo que nos van a permitir es el poder llegar a obtener productos como lo van a hacer un banco genético, por ejemplo. Y con lo que me refiero a un banco genético, va a ser básicamente como un libro en el cual nosotros se contengan un montón de pares de bases. En este caso, vamos a ver que en nuestro banco genético vamos a ver, ¿no? Cómo tenemos un genoma completo humano de 23 cromosomas y tal. Pero aparte, vamos a tener un cromosoma promedio, el cual va a ser equivalente a 30 libros grandes, el cual va a ser demasiado grande. Y vamos a ver que también tenemos la necesidad del ADN recombinante para que se pueda crear un banco genómico mucho más completo, un genoma compilado. Sí, bueno, básicamente es eso. Y también algo muy importante es que nos va a permitir la clonación de los cromosomas hacia diferentes clones en escalas refinadas. Pero bueno, como les comentaba, básicamente eso es nada más que su aplicación. He visto que no lo profundizan mucho en la teoría, más que colocarles estas dos diapos, así que yo les recomendaría mil que recuerden el proceso de cómo es que nosotros vamos a estar formando nuestro ADN recombinante. Y luego, posterior a ello, vamos a empezar a hablar acerca del genoma humano. Lo primero que tenemos que recordar del genoma humano son las características bases que va a tener. ¿A qué me refiero con las características bases? Pues dentro de estas, el que son básicamente 46 cromosomas, que van a ser 22 pares de cromosomas, y luego vamos a tener un par de cromosomas sexuales, que pueden ser XX o XY. En este caso nos hablan un poquito más acerca de las pares de bases haploides, los cuales se van a tener, y la cantidad de genes, que es algo muy importante, los cuales van a ser 20.000, por ejemplo, ¿no? Las cuales van a traducir, pues, a las proteínas, como habíamos checado luego de ver todo el tema del dogma. Y también nos da dos ejemplos que van a ser la Drosophila y el Elegans, el cual nos habla acerca de cuánto es la cantidad de pares de bases que vamos a tener dentro de cada una. Y luego nos dice que en los humanos nosotros tenemos más de 300.000 proteínas. Y justamente por eso es que nosotros vamos a necesitar de un proceso al cual nosotros vamos a llamar splicing alternativo. ¿Qué es el splicing alternativo? Básicamente es el que con un solo, o bueno, no con un solo, sino pero sí, bueno, con un gen, lo que nos va a permitir hacer este gen, para ser más específicos, pues va a ser el poder traducir varios tipos de proteínas. Y por eso es que nosotros tenemos la posibilidad de poder tiqui, 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 tiqui. Ah, ya. Es que por eso nosotros tenemos la posibilidad de poder tener una cantidad tan grande en este caso, proteínas, como lo son 300.000, cuando nada más tenemos 20.000 genes. Así se explica. Luego también nos habla de que vamos a tener un catálogo de genes humanos y nos habla también de los genes de RNA no traducidos. Ujú. Los cuales van a ser los reguladores, los cis, los miRNA y ya. Aquí lo que quiero que chequen, porque la verdad es que son cositas que ustedes ya pueden leer, es que quiero que puedan el distinguir cuál va a ser la variabilidad dentro del genoma humano. Básicamente es que la identidad de todos los seres, y muy probablemente es algo que ustedes hayan escuchado porque se ha debatido mucho, es que se dice que cada uno de los humanos somos muy únicos, ¿no? Somos únicos y tenemos un genoma muy distinto, pero ¿qué va a pasar? Todos los seres humanos
nosotros vamos a tener una compatibilidad del 99,9% y donde nosotros vamos a encontrar esta variación va a ser en el 0,1% de variabilidad. Es decir, van a ser básicamente 300 millones de pares de bases, los cuales van a variar entre un individuo y otro. Y esto es algo muy importante, ya que la variabilidad genética van a ser menos de 5 millones de mutaciones polimórficas, las cuales se ven hasta ahora. No se lo dicen dentro de su teoría, pero algo que quiero que ustedes recuerden es que justamente el polimorfismo o la variabilidad genética que nosotros vamos a encontrar dentro de los humanos o de las diferentes personas va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque dependiendo de cómo es que sea esta persona, nosotros podemos darle un tratamiento distinto para la misma enfermedad. No sé si han escuchado este concepto, porque sé que todavía no están viendo estas cosas y tal, pero a veces se conversan, ¿no? No sé si han escuchado de que dos personas llevan el mismo tratamiento, tienen exactamente lo mismo, pero uno reacciona bien y al otro puede que no reaccione bien, ¿no? O puede que de plano el tratamiento no le haya hecho absolutamente nada, o puede que este tratamiento lo que haya hecho es que empeore la condición que tenga. Y esto se va a dar justamente por el polimorfismo que nosotros podemos encontrar. Por ejemplo, si hablamos de los fármacos, un polimorfismo enzimático al hablar del metabolismo del medicamento, algo así. O sea que los cuerpos no van a absorber y procesar de igual manera los fármacos. Y por eso es que vamos a tener esta variabilidad. Y es algo muy importante de recordarlo porque hoy en día, al menos nosotros como futuros médicos, lo que estamos buscando es poder adaptar los tratamientos lo más específicos posibles hacia cada una de las personas, ¿no? Para que el tratamiento que se le dé sea el más adecuado. De igual manera, tenemos que recordar también que nosotros como personas normales vamos a tener también la presencia de algunos genes inactivos o ausentes, los cuales pueden ser, por ejemplo, el CCR5 o la ADH. Y también podemos tener genes multiplicados, como por ejemplo el CYP2D6, los cuales, como les comentaba, lo que va a hacer este CYP2D6 es poder participar en el metabolismo del fármaco. Entonces, si nosotros tenemos esta enzima duplicada, lo que va a hacer es que la persona que tenga la enzima y que necesite un fármaco que justamente se procese por esa enzima cuando llega a nivel hepático, pues va a producirse, o mejor dicho, va a metabolizarse de manera mucho más rápida, entonces no va a tener el tiempo suficiente para poder generar una acción. Y por eso es importante que nosotros recordemos, ¿no? Cuáles van a ser estos genes en los cuales pueden generar mutaciones. Y también algo importante es que se puede ver justamente estas secuencias, de que secuencia no es la palabra que estoy buscando, se puede ver como una, ¿cómo podría decírselo? Como una relación con, ah, ya, mira, esta persona puede tener una alteración en tal genoma, una alteración o mayor predisposición ante tal cosa con respecto a la raza que va a tener. Y en este caso nos va a decir que las poblaciones no africanas nos dice que del 1 al 4% de ADN neandertal y de sabanio pues pueden justamente tener otro tipo de alteraciones. Y además puede presentarse pocas investigaciones sobre algunas poblaciones, es decir, que si nosotros no tenemos la información completa sobre ese grupo de poblaciones, lo que va a pasar es que pues nosotros no vamos a tener la información necesaria para decir, ah, ya mira, este fármaco tal vez por ser de este tipo de raza pueda generarle tal tipo de daño, ¿no? No, porque como no hay tanto interés en esa población, pues se tiende a dejar un poco de lado, cosa que no es correcto. Y en este caso, pues nos dice que este tipo de poblaciones pueden ser, por ejemplo, los sudamericanos, ¿no? Ya, como nosotros. Ya. Y algo importante también que tenemos que recordar es que el genoma humano va a ser muy importante para justamente poder identificar cuáles van a ser estas diferencias que vamos a tener entre uno y otro organismo, que nos va a permitir dar un mejor tratamiento, una mejor terapéutica, pero no se limita nada más a eso, sino que el poder conocer el genoma humano nos va a permitir el poder tener un mayor conocimiento sobre los genes los cuales lo involucran. Puede permitirnos regular las proteínas, identificar mutaciones, ¿no? En enfermedades raras y comunes, nos va a permitir identificar a las proteínas recombinantes, el poder crear anticuerpos, que de hecho es uno de los tratamientos los cuales son de los más nuevos y se está buscando hacer una mejora y una mejora constante para tener un tipo de tratamientos más específicos ante las enfermedades. También nos va a permitir el poder conocer cuáles van a ser los procesos normales y las enfermedades, como por ejemplo el estudio de la fisiología, los test diagnósticos, nos permite también promover la prevención, la farmacoterapia molecular, la farmacogenética, la inmunogenética, la nutrigenética y también la terapia genética. Ujú.
Ya. Y todo esto, al hablar del genoma humano vital, entendiendo ya más o menos cómo es que se compone lo normal, vamos a empezar a hablar acerca de cuáles van a ser las alteraciones que pueden presentarse. Y de hecho, es que el genoma, como habíamos checado, no es igual para todos y puede tener múltiples mutaciones. Y uno de los más conocidos va a ser el síndrome de Down, el cual va a ser la anomalía cromosómica más común, la anomalía cromosómica más conocida también a nivel mundial. Y esta lo que va a generar es un tipo de retardo mental, ¿no? Y este retardo mental, la verdad es que va a afectar, para ser bastante específicos, a las placas amiloides y también a los amasijos neurofibrilares en el córtex. Y va a tener también una fases característica. Algo que quiero que recuerden, porque al menos cuando yo llevé este examen preguntaron bastante este tipo de cositas, era hacia qué gen se va a presentar esta alteración. Y lo que yo quiero que recuerden es que al hablar de síndrome de Down, lo que nosotros vamos a tener, si no me estoy equivocando, es que vamos a tener una trisomía en el cromosoma 21. Para que entiendan a qué me refiero con trisomía, quiero que retrocedamos una clase en la cual, al hablar acerca de la traducción, nosotros veíamos que teníamos múltiples, pero múltiples tipos de manifestaciones, ¿no? Donde teníamos inserciones, deleciones, duplicaciones o eliminaciones. Pues, ¿qué va a pasar en el síndrome de Down? Nosotros vamos a tener 23 pares de cromosomas y dentro de los 23 pares de cromosomas, a ver, me dan 2 segundos porque lo voy a buscar para que puedan tener la imagen más clara. Síndrome de Down. Ya. Miren, ¿qué va a pasar en el síndrome de Down? Básicamente, como les comentaba, en el síndrome de Down, de lo que nosotros normalmente deberíamos de tener 2 pares de cromosomas, bueno, mejor dicho, un par de cromosomas como en el 15, lo que va a pasar en el síndrome de Down es que vamos a tener 3 pares de bases. Entonces van a ser estas 3 pares de bases los cuales nos van a generar las alteraciones que tengamos en el síndrome de Down. Y en este caso vamos a tener genes específicos, los cuales se están codificando por el cromosoma 21, como lo pueden ser el IFNRRA 1, 2 y 3. Y la verdad es que yo les recomendaría que puedan checarlos, ¿no? Tal vez no aprendérselos a profundidad, pero sí o sí tienen que recordar que al hablar de síndrome de Down va a ser la enfermedad que puede generar retardo mental más común a nivel mundial, lo de las placas amiloides, y que va a ser la representación de una trisomía 21 en el cromosoma 21. Ya. Luego vamos a tener la siguiente enfermedad, la cual va a ser la enfermedad de Huntington. ¿Qué va a pasar? En la enfermedad de Huntington, en donde vamos a tener una alteración, va a ser justamente en el cromosoma número 4. Regresemos otra vez a la imagen en la cual nos hablaban del síndrome de Down. Algo importante que ustedes tienen que recordar de los cromosomas, y de hecho lo van a ver en el ciclo siguiente, pero nada más quiero hacerles como que una vista para que puedan entenderme la línea, es que nosotros vamos a ordenar, como ven en este caso, los cromosomas según el tamaño que van a tener. En este caso vamos a tener que los primeros van a ser los más grandes y luego también se van a diferenciar por el tipo de forma que van a tener los cromosomas. Eso no es de lo que quiero hablar ahorita. Entonces, como pueden checar, este va a ser el cromosoma número 4. ¿Y qué va a pasar? Justamente en el síndrome de Huntington, lo que va a pasar es que nosotros vamos a tener un brazo corto dentro del cromosoma. Es decir, es como que si una de estas patitas del cromosoma ya no fuera del tamaño que tuviera que tener, sino que de lo que ambas tienen que ser así, una es así. Es un poco más corta. Y justamente porque hay una pérdida de este material genético, es que se va a dar las manifestaciones de la enfermedad. Y bueno, va a ser específicamente dentro del 4p16, y esto va a generar que una proteína, la cual va a ser la jugnentina, la cual, valga la redundancia, va a ser rica en glutamina, la cual va a representar una mutación en el exón 1 y va a causar la enfermedad, ¿no? Tiqui, 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 y ya. Y esto es algo importante porque esta va a provocar la enfermedad que siempre va a pasar de 40 repeticiones. Diagnóstico del gen, aquí nos dan en este caso nuestro PCR, el cual va a ser básicamente una herramienta molecular, la cual nos va a permitir el poder hacer un análisis de todo el genoma de manera bastante detallada. Y nos dice que el umbral normal va a ser de menor a 40, pero el umbral de los afectados en este caso va a ser mayor a 40. Ujú. Listo, simplemente tienen que recordar que cuando hablemos acerca de la enfermedad de Huntington va a ser una alteración en el cromosoma 4, y ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener un brazo corto, ¿no? En uno de los cromosomas. Listo.
Luego vamos a tener en este caso la enfermedad de Duchenne. La enfermedad de Duchenne básicamente va a ser, es que se van a presentar 9 exones más comunes de lesiones. Lo que vamos a notar aquí dentro de, no me acuerdo muy bien cuál era el nombre de este tipo de estudio, así que eso sí se las debo, pero esto es lo único que se menciona dentro de la enfermedad de Duchenne. No recuerdo si tenía un par de once en específico. Ya. Pues básicamente lo que va a pasar es que vamos a tener una mutación en un gen, el cual nos va a generar una distrofia muscular. Eso va a ser lo que va a pasar. No recuerdo cuál es el gen exacto, así que se los debo, se los voy a mandar por el chat de WhatsApp, así que no se preocupen por eso. O si no, ya, vamos a verlo aquí. Para no de ver nada. Vamos a tener alteración en de alteración para la enfermedad de Duchenne. ¿Qué va a pasar en la enfermedad de Duchenne? Nos dice que esta va a ser una enfermedad hereditaria, progresiva. Bueno, creo que no hablan de un gen en específico, así que se los voy a confirmar por WhatsApp. Me parece mejor para no movernos mucho con este tema. Ya, listo. Y luego, justamente lo que estábamos conversando, que era una de las aplicaciones que pueden tener los plásmidos, va a ser la construcción de una librería de cDNA. Lo primero que tenemos que entender para hablar acerca de una librería de cDNA es que ¿qué es el cDNA? Y de hecho creo que fue una de sus preguntas de los test, ¿no? Y bueno, el cDNA básicamente va a ser ADN complementario, la cual va a ser una copia sintética de ADN, la cual se va a obtener a partir de una secuencia de ARN mensajero. Algo importante es que nosotros recordemos cuál va a ser la diferencia entre el cDNA y el ADN genómico. ¿Y qué va a pasar? Que el cDNA o el ADN complementario únicamente va a reflejar los genes, los cuales se encuentran expresados en la célula en un momento dado, ya que se origina justamente a partir del ARN mensajero, el cual se está transcribiendo. No es como el ADN normal que tiene todas las secuencias, ya no tiene intrones, únicamente tiene todos los genes completos, los cuales ya pueden traducir información genética. No, el ADN complementario, pues nada más va a traducir la información la cual encontraba disponible en ese momento dentro del ARN mensajero del cual se creó. Algo importante que tenemos que recordar es el cómo se puede producir el ADN complementario y básicamente este va a ser un proceso el cual se lleve a cabo en varias etapas. Miren, y para esto vamos a tener la siguiente imagen. ¿Qué va a pasar? Primero vamos a tener la extracción del ARN mensajero, del cual, como ya sabemos, sale por medio de la transcripción del ADN genómico. Luego, ¿qué va a pasar? Vamos a tener una retrotranscripción. ¿A qué te refieres con esto, Shirley? Es decir, que nosotros en vez de que sigamos el dogma normal de la biología molecular y pasemos este ARN mensajero a proteínas, lo que vamos a buscar es el poder establecer un par de base complementario al ARN mensajero que ya tengamos para que ya no formemos proteínas, sino que tengamos dos pares de bases y estos dos pares de bases, pues mejor dicho, para que ya tengamos dos cadenas y estas dos cadenas, qué es lo que puedan formar? Justamente ADN. Y este no va a ser un ADN normal porque va a estar transcrito a través del ARN mensajero y por eso viene el nombre de ADN complementario. Y este proceso se va a llevar a cabo gracias a una enzima, la cual se va a llamar retrotranscriptasa, la que pues básicamente va a hacer esto, no va a convertir esta hebra de ARN mensajero en ADN complementario. Ya, y luego, ¿qué va a pasar? Es que se va a realizar una síntesis de la cadena complementaria. A menudo se va a sintetizar una segunda cadena de ADN complementaria para que esta molécula vaya a ser más estable y sea mucho más fácil de manipular dentro del laboratorio. Ya, algo muy importante del ADN complementario también es que tenemos que recordar cuáles van a ser las características que van a tener. Y en primer lugar, es que ella va a reflejar la expresión génica. ¿A qué te refieres con esto, Shirley? Pues ella, como ya vimos, se va a generar a través del ARN mensajero. Y en este caso, como ya sabemos, el ADN complementario únicamente va a expresar a los genes los cuales se encuentran activos. Es decir, que esta no va a contener a los genes los cuales se encuentran silenciados o no expresados. Y por eso decimos que el ADN complementario no contiene intrones. Ujú.
las cuales van a ser estas secciones no codificantes, ¿no? Las cuales que encontramos dentro del genoma. Ya, y va a ser muy importante porque va a tener una amplia utilidad dentro de la investigación, porque este se puede utilizar de manera bastante frecuente dentro de la clonación de genes, la producción de proteínas recombinantes, la secuenciación del ADN y también la creación de las librerías de ADN complementario, los cuales van a permitir el poder estudiar la expresión génica en diferentes condiciones o tipos celulares. A ver, algo que también nos hablaban dentro de su teoría era que el ADN complementario va a durar, a ver, nos dice en primer lugar que el RNA o el ARN siempre va a durar menos que el ADN. ¿Y qué va a pasar? Que solamente algunos ARN mensajeros que van a ser expresados en diferentes tejidos o que van a presentar diferente expresión en el mismo tejido y vamos a tener un banco del cerebro, un banco del músculo, un banco del riñón y luego también algo que nos dice es que vamos a tener una comparación muy distinta entre el ARN mensajero que podamos encontrar en el tejido embrionario, por ejemplo, en el tejido fetal, en el tejido adulto y tal, porque como sabemos, nosotros estamos en un constante movimiento, en un constante cambio, por así decirlo, ¿no? Y por eso es que nosotros vamos a tener bastante variabilidad al hablar de la formación de una librería de ADN complementario, porque no es que durante todo el tiempo o durante todo el lapso de nuestra vida el ARN mensajero permanezca estático, no, sino que lo que va a hacer es que este va a irse transcribiendo dependiendo de las necesidades las cuales tengamos dentro del periodo de vida, el órgano al cual se esté transcribiendo la información y también cuáles vayan a ser las necesidades que tenga nuestro cuerpo. Y luego ya casi que para finalizar, podemos empezar a hablar acerca de los transgénicos. Sí, y básicamente nosotros sabemos que los organismos transgénicos lo que van a hacer es que va a ser la fusión entre los genes de un organismo A introducidos en un organismo B, como lo pueden ser las bacterias, las plantas o los animales y tal. Y un ejemplo o el ejemplo más conocido de justamente de los transgénicos puede ser la insulina, por ejemplo, ¿no? La insulina, la cual se utiliza para el tratamiento de la diabetes. Y esta insulina puede venir de dos partes. Puede venir una insulina animal, la cual básicamente se extrae del páncreas de los animales, como lo van a hacer el cerdo y la vaca. Y luego de la extracción, lo que vamos a hacer es purificarla para poder obtener esta insulina y ya con esto tratar al paciente de manera directa. Pero el problema que se generaba cuando nosotros obteníamos la insulina, como vemos en esta parte, de manera directa, es que nuestro cuerpo, cuando capta algo que va a ser extraño o que va a ser externo al genoma el cual éste tiene, como ya sabemos, lo que vamos a activar va a ser a nuestro sistema inmune. Entonces, si nosotros aplicábamos esta insulina exógena de manera directa al cuerpo, lo que va a pasar es que el cuerpo normalmente generaba una respuesta inmune ante la insulina. Y justo por eso lo que se pasó a hacer es el poder trabajar con la producción de una proteína recombinante que en este caso va a ser la insulina. Como checamos en este lado, lo que va a pasar es que vamos a tener a un plásmido, el cual se está expresando en las bacterias, y este plásmido lo que va a pasar es que se va a fusionar con el gen de la insulina humana. Ya sabemos qué va a pasar con ADN recombinante y lo que vamos a hacer ahora es el poder aplicarlo o el poder cultivarlo sobre, en este caso, la Escherichia coli, ¿no? Para poder ver cuál va a ser la acción del gen. Y en este caso, lo que vemos que pasa es que la bacteria comienza a producir insulina, porque como vemos ya le hemos inyectado justamente este gen al plásmido. Entonces se produce la insulina y luego se va a generar una multiplicación de las bacterias, porque como conversábamos, este plásmido se va transmitiendo de una bacteria hacia otra y hacia otra y hacia otra. Entonces, se obtiene aquí la producción de la insulina en gran cantidad. Y luego, de igual manera, lo que va a pasar una vez que ya tengamos a la insulina, o bueno, bastante insulina formada, lo que se va a proceder a hacer es el poder extraer la insulina y poder purificarla. Y esta insulina, al aplicarla dentro del humano, no va a generar una respuesta inmune. ¿Por qué? Porque la insulina no es que provenga de la bacteria o que la bacteria le haya formado mágicamente, no, sino que lo que hemos hecho nosotros es la formación del ADN recombinante, el cual lo que nos va a permitir es el poder agarrar justamente el genoma humano para que se mute el genoma de una bacteria y que
al aplicar la insulina a la cual hemos obtenido, pues tenga justamente el genoma humano. Y por eso nosotros no tengamos una reacción opuesta, ¿no? Porque es algo mucho más cercano que tal vez insertarle la insulina que venía de los cerdos o de las vacas. Y ya, algo importante es que también vamos a tener tipos de manipulación genética, los cuales pueden ser o bien gen replacement, en el cual nosotros podemos generar un reemplazo de un gen defectuoso por uno funcional. Luego vamos a tener el gene knock, algo así, en el cual lo que va a pasar es que vamos a tener la eliminación de un gen para poder estudiar los efectos. Y luego vamos a tener el gen addiction, el gen addiction. En este caso, lo que vamos a hacer es que vamos a adicionar un nuevo gen para poder estudiar sus efectos. Y va a ser justamente esto de aquí. Sí, sí, sí. Va a ser este caso, ¿no? El del cual básicamente lo que vamos a hacer es que estamos alterando al genoma, por así decirlo, para poder checar cuál va a ser el resultado que obtengamos, ¿no? Y vamos a tener al gene replacement, en el cual, como vimos, se va a reemplazar un gen defectuoso por uno funcional, en el knock, en el cual nosotros vamos a eliminar un gen para poder estudiar los efectos que se va a tener, y un gen addiction, en el cual adicionamos un gen para ver cuál va a ser el efecto que va a tener. Listo. Luego también nos habla acerca de cuáles pueden ser los problemas los cuales se llevan a cabo cuando nosotros realizamos o buscamos desarrollar estas proteínas recombinantes dentro de la Escherichia coli, y vamos a necesitar para esto un cuadro de ventajas y desventajas. En este caso, pues las ventajas que va a tener el poder formar las proteínas recombinantes dentro de la E. coli puede ser que vamos a tener una fisiología y una genética muy conocida, va a tener una fácil manipulación en el laboratorio y también relativamente tiene un bajo costo, ¿no? Pero dentro de sus desventajas es que va a pasar, no produce muchas de las manifestaciones post-traduccionales, las cuales están requeridas para el proceso de la traducción para las procariotas. Con esto quiero que simplemente comparen que la traducción de las proteínas dentro de una bacteria obviamente va a ser menos compleja que dentro de un humano, y por eso ya vamos a tener una variación, la cual se va a traducir como una desventaja. De igual manera, también la proteína a la cual se está traduciendo dentro de la bacteria puede resultar tóxica para el humano, y si la proteína se encuentra mal plegada, lo que puede formar son cuerpos de inclusión, los cuales van a ser insolubles, es decir, que no se vayan a poder degradar. Ujú. Y luego de esto, ya casi que para finalizar, uy, le puse eléctrica, las cuales ya casi para finalizar vamos a tener también que estas mutaciones no únicamente se van a dar a nivel de la insulina o de la formación de las proteínas y todo este tema, no, sino que muchas veces, y de hecho creo que la mayoría de las personas al hablar acerca de mutaciones. Disculpe, chicas, ya. Al hablar acerca de mutaciones, alteraciones en el ADN y tal, pues lo van a relacionar principalmente con la clonación de los animales. Y de hecho, el ejemplo más conocido de todo este tema va a ser el de la oveja Dolly, ¿no? El cual fue una oveja genéticamente modificada. Es decir, si no mal recuerdo, lo que pasó con esta oveja fue que se la duplicó y tuvo un periodo de vida un poco más corto, ¿no? Ya, ¿qué va a pasar? Al hablar nosotros de los animales transgénicos, es que en primero nos dice que va a ser más difícil en los procariotas, pero va a tener una expresión un poco más simple. Nos va a decir que los animales van a aportar genes o secuencias, los cuales van a ser ADN exógenos, ¿no? Y en este caso, lo que se va a hacer es que se va a generar una microinyección dentro de los ovocitos, los cuales vamos a encontrar dentro del animal, como vemos en la imagen. En este caso, lo que estamos haciendo es extraer extraer genoma, que en este caso digamos que es un plásmido, se inyecta sobre el ovocito de la oveja. Ajá, se ahuyenta dentro del ovocito de dentro del ovocito de las ovejas, para que posteriormente tengamos un animal el cual tenga una información genética un poco distinta, ¿no? A las otras ovejas de su misma especie. ¿Alguna ya, algo importante con lo que nosotros podemos relacionarlo, por ejemplo, pueden ser con la producción de los animales lecheros, que se hayan generado estas mutaciones para que las vacas den mucha más leche de lo que debería de darse. Ujú. Y esto se vio, y dentro de estos modelos se vio que nosotros podíamos presentar bioreactores o facilidad de extracción. Algo que también me gustaría que recuerden, aunque sea que lo tengan como datito, es que
Se habla también de que hubo una modificación dentro de muchas especies de cachorros, por ejemplo, los cuales hoy en día, pues no sé si han visto este tipo de cachorritos, los cuales pueden tener 10 años y siguen viéndose como un cachorrito que ha nacido hace 2, 3 meses. Pues bueno, se dice que todo eso se realizó gracias a mutaciones genéticas, los cuales retrasan el proceso de crecimiento o el proceso de envejecimiento de los cachorros. La verdad es que todo este tema es muy interesante. Y tiene muchos dilemas bioéticos también, porque muchas personas se preguntan si realmente esto es algo útil, ¿sabes? O sea, si ya, tal vez lo de la leche para que las vacas produzcan más, al final del día es algo que puede respetar los principios de beneficencia y no maleficencia. ¿Realmente se está haciendo algo positivo para la sociedad o se está generando un mal aún mayor? Y esto se puede ver porque las personas están tratando de ser Dios y haciendo estas modificaciones dentro de los animales o las plantas. Este es un tema bastante controvertido, la verdad. Y luego, otro lugar en donde podemos, no puedo creer que haya dejado lo de eléctrica, donde podemos tener esta presencia o esta manifestación de los transgénicos, van a ser los alimentos, como en este caso van a ser las plantas. En este caso, lo que va a hacer, como vemos en este caso, como vemos dentro de la gráfica, es que vamos a tener una identificación y un aislamiento del gen de interés. ¿Qué va a pasar? Se va a seleccionar un gen el cual se va a querer introducir, al igual que en las opciones anteriores, ¿no? Como vemos, se va a identificar un gen el cual nosotros vamos a querer traducir dentro de, en este caso, las plantas, y lo que vamos a hacer va a ser el poder aislarlo. Luego, lo que vamos a proceder a hacer es que en este caso se generan muchas copias del mismo gen y estas van a ser partículas de oro recubiertas con ADN para que posteriormente se van a bombardear para poder incorporarse al genoma, en este caso de las plantas, ¿no? Y este es un proceso muy, muy, muy interesante. Bueno, entonces se va a incorporar el plásmido con todos estos temas y lo que vamos a hacer es que vamos a mutar los genes que van a tener esta planta. Y luego lo que se va a hacer es que justamente este genoma se va a insertar dentro de una célula vegetal para que se le puedan transferir las propiedades que estamos buscando, ¿no? Y lo que va a hacer es que este ADN de interés, lo que va a pasar es que va a unirse a los cromosomas de su interés, permitiendo que la planta pueda recibir instrucciones para expresar ese gen. Luego, pues se da todo el proceso del bombardeo de las partículas. ¿Y qué va a pasar? Algo importante es que una vez ya se haya realizado todo este proceso, nosotros vamos a tener que seleccionar a las células transformadas. ¿Por qué? Porque vamos a tener que seleccionar justamente a las células las cuales hayan incorporado el gen de interés. Y como vemos en esta imagen, esto no siempre se va a dar de la manera más perfecta posible, ¿no? En este caso tenemos 6 células y de las 6 células, nada más una es en la cual el gen se tradujo de manera correcta y vemos que se va a extraer, es decir, se selecciona y se extrae justamente esta célula y va a ser la célula la cual se cultive para que posteriormente se obtenga la planta que nosotros estamos buscando. Este proceso empezó un poco raro y de igual manera se relaciona mucho con no, mira, es que se está haciendo una manipulación y que esto no es ético y tal. Algo importante con el tema de las plantas es que nosotros tenemos que recordar que esto no únicamente tiene que ser algo completamente negativo. Todos estos procesos de manipulación genética, de que ya sí, vamos a manipular ciertos genes, ponérselo acá y tal, y querer experimentar con todo este tema, no necesariamente tiene que ser algo únicamente experimental o porque las personas estaban buscando crear nuevos seres, no, sino que ha podido solucionar múltiples problemas, como por ejemplo, no sé si han escuchado acerca del arroz dorado, el cual es un arroz enriquecido, ¿no? Que se tiende constantemente a producir en donde, en países como África tal vez, y lo que busca este arroz enriquecido es un arroz, o es una planta de arroz genéticamente modificada para poder, en primera, soportar las temperaturas que tenemos allá y aparte de poder soportarlas, también, si no me equivoco, creo que tenían vitamina K o cuál era la vitamina, no me acuerdo muy bien exactamente cuál era la vitamina que se le adicionaba a este arroz para que posteriormente, al ser ingerido, ya estas personas que no tienen acceso a más comida y tal, a los nutrientes necesarios para poder seguir vivos y poder mantener su ciclo de vida normal, pues los ayudaba un montón porque ya los estábamos reforzando únicamente el único alimento al cual ellos tal vez podrían tener
podrían tener la disponibilidad como lo sería el arroz. Y también había escuchado sobre un arroz, no me acuerdo cuál era el nombre, creo que era como un arroz sambo, en el cual de igual manera lo que se hacía con este arroz era el poder modificar genéticamente a la planta para que este arroz, no me acuerdo cuál era, de igual manera, es que estoy con la memoria por las nubes, pero lo que se hacía este arroz, y de hecho creo que se le dio hasta un reconocimiento y un premio a la persona a la cual lo inventó, era de igual manera, ¿no? El poder disminuir una enfermedad que no era el bocio, no me acuerdo cuál era la enfermedad en específico, pero la verdad es que, que hacía un buen paro con todo este proceso. Así que no quiero que lo satanicen. Ustedes como estudiantes de medicina nunca pueden ver las cosas blanco o negro, sino que tienen que tratar de ver y de poder establecerse una perspectiva, ¿no? Darse cuenta de que las cosas no es de que sean completamente malas o completamente buenas, sino que se tiene que buscar el máximo provecho de las cosas y hasta las cosas que parezcan peores de la vida pueden tal vez traer un beneficio para la sociedad. Y simplemente se los dejo como datito, ¿no? Tal vez como para que lo chismeen ahí en clase. Y ya para finalizar, porque es el último tópico que tengo, va a ser el tema de la terapia génica. La terapia génica va a ser básicamente un campo de la biomedicina, ajá, que lo que va a buscar va a ser tratar o prevenir enfermedades. ¿Y cómo lo va a realizar? Pues básicamente se está hablando mucho ahora de que estas enfermedades se van a relacionar obviamente de manera directa con los genes. Entonces, si se modifican estos genes dentro de las células del paciente, se van a poder tratar las enfermedades hereditarias adquiridas, ¿no? Estas pueden ser tal vez como el síndrome de Down, digamos. Si se realiza la modificación, ya no se tendrían los tres cromosomas 21 los cuales se tienen y fácil y solamente se tendrían dos, entonces ya se evitaría las manifestaciones que podría tener esta enfermedad. Y este proceso de la terapia génica va a tener básicamente 5 pasos, que son los que se mencionan aquí. Bueno, luego te hablan también de un sexto y un séptimo, ¿no? Donde las células se generan. ¿Qué va a pasar? Nosotros lo primero que necesitamos hacer es el poder extraer las células del paciente. Una vez que se extraiga, lo que va a pasar es que se va a realizar una modificación de los virus y no se asusten, de hecho es así como se crean las vacunas. Normalmente se modifican a los virus y estos virus o bien inactivados o muertos o únicamente el material genómico del virus es lo que se inyecta dentro de las vacunas para que el cuerpo genere inmunidad. Bueno, para eso es otro chiste que ya aprenderán más adelante. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a tener una modificación del virus dentro del laboratorio para que ya no pueda reproducirse y nada más genere el efecto que nosotros estamos buscando. ¿Y qué va a pasar? Se va a insertar un gen dentro de este virus y luego justamente este virus con el nuevo gen va a ser el cual se va a inyectar o se va a insertar dentro de las células las cuales se hayan extraído del paciente. Entonces, ambos se van a mezclar y las células, y ya van a generarse justamente esta modificación dentro de las células del paciente, las cuales posteriormente van a ser inyectadas al paciente para que produzca la proteína o la hormona que se está buscando. Ujú. Algo importante también es el tema de las células madre. Y la verdad es que yo no traigo mucha información porque al menos la PPT de la cual yo lo revisé no había demasiada info o no era o no era, o sea, todavía no se hablaba mucho tal cuando yo llevé la clase, pero yo lo he visto muchísimo, al menos actualmente, y lo he visto bastante en preguntas. Así que sería bueno que revisen todo el tema de las células madre pluripotenciales. Y las células madre básicamente van a ser un grupo de células las cuales vayan a permitir que nosotros desarrollemos múltiples células de diferentes estirpes. ¿A qué te refieres, Shirley, con células de diferentes estirpes? Pues básicamente, gracias a esta célula madre, nosotros vamos a poder obtener, digamos, ¿no? Fibroblastos, los cuales nos vayan a permitir formar este colágeno. Vamos a tener no sé, vamos a tener eritrocitos que se van a producir porque necesitaremos anemia, así que necesitamos más glóbulos rojos. Ya, va a ser algo así. Van a ser unas células madre, las cuales, gracias a sus propiedades, van a poder generar un montón de células para los diferentes tejidos y funciones que se cumplen en nuestro cuerpo. Y se habla también de que si nosotros podemos generar una modificación dentro de las células madre, lo que se va a lograr podría ser la reprogramación génica, ¿no? En los cuales se pueden realizar gracias a la inserción de distintos genes, como lo pueden ser el OC34, esto lo he checado por aquí, y de hecho sería bueno también que puedan checar todas estas enfermedades, las cuales van a ser las enfermedades hereditarias y las enfermedades adquiridas, y tiqui, 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 exactamente, y va a ser esto los cuales van a buscarse modificar las células madre pluripotentes tal gracias a la modificación o a la inserción de los genes SOX2, CMIC y KLF4.
los cuales van a permitir una reprogramación dentro de las células madre. ¿Para qué? Para que esta célula madre pluripotencial pueda convertirse en una célula madre embrionaria, la cual esta célula madre embrionaria va a ser una célula madre increíble porque ya literalmente tiene la capacidad de poder producir una sola célula. A eso me refiero. Tiene la capacidad de poder producir absolutamente todas las células de nuestro cuerpo humano, cosa que una célula madre pluripotencial no tiene, porque normalmente las pluripotenciales lo que van a hacer es que se encuentran dentro de una misma línea. Digamos, tenemos una célula madre pluripotencial mesenquimal, ya, digamos, ¿no? Ya ella va a agarrar y lo que va a hacer es que va a producir células únicamente para los órganos mesenquimales. Vamos a tenerla, digamos, uy, ahorita voy a quedar como tontísima porque no me acuerdo cuáles son los órganos mesenquimales. Pero bueno, ya, entonces ella va a generar únicamente células mesenquimales, ¿no? Que van a ser para sus posibles órganos. Luego, vamos a tener a otra célula madre pluripotencial epitelial, que nada más va a generar epitelio para todos los organismos que se requieran. Pero una célula madre pluripotencial que actúa como una embrionaria, ella va a tener la capacidad hasta de poder generar un tipo de células las cuales normalmente no se regenera, como lo van a hacer en este caso las neuronas, por ejemplo, ¿no? Ella puede generar neuronas, eritrocitos, puede generar fibroblastos y todas las células que se le dé la gana. Y de hecho se hablaba mucho de que si nosotros podemos lograr el obtener estas células madres embrionarias, ya se podría generar la respuesta, o mejor dicho, podríamos tener un tratamiento ante muchísimas, pero muchísimas cosas, las cuales se vayan a caracterizar por su falta, ¿no? Ah, y algo importante también es que se dice que si nosotros logramos esta manipulación dentro de las células madre pluripotenciales para poder volverlas embrionarias, se podría obtener algo muy bacano y es que tengamos justamente estas células madres embrionarias sin la necesidad de tener embriones. ¿Por qué? Porque normalmente las células madre embrionarias únicamente se encuentran dentro de los embriones y para poder tenerlas tienen que extraerse de los embriones los cuales se están formando dentro de una madre. Entonces, si ya se realiza únicamente una modificación, pues ya no se requeriría. Y de hecho creo que esa también fue pregunta de su pasita. Y pues ya está, chicos. La verdad es que yo creo que ya no tengo nada más que decirles, más que nuevamente recordarles que yo real, pero realmente les recomiendo que puedan checar células madre, porque he visto varias, pero que varias preguntas, al menos en el examen pasado, de todo lo que es el tema de células madre. Así que cuando estén en su última teoría, aprovechen, chicos, realmente aprovechen la oportunidad de poder consultarlo porque nosotros estamos siendo parte de esta nueva medicina en las cuales vamos a tener, y ustedes todavía más, supongo yo, eh, en las cuales lo que vamos a ver es que vamos a tener una gran, pero que gran evolución en todos los tratamientos. Hablábamos hace rato acerca del tema de los anticuerpos, por ejemplo. Un anticuerpo básicamente es una respuesta ante un daño, ¿no? Que va a generar un linfocito B, para poder explicárselos de manera bastante sencilla. Entonces, si nosotros tenemos si nuestra nueva terapia se centra en el poder formar anticuerpos específicos, pues vamos a poder tratar enfermedades de manera directa, de manera muy específica y se relaciona mucho con las enfermedades autoinmunes, por ejemplo. Digamos, ¿no? Allá, lupus eritematoso sistémico, algo así. Vamos a poder generar justamente un tratamiento específico para esa enfermedad, sin la necesidad de poder nosotros poder presentar efectos secundarios, por ejemplo, ¿no? Cosa que realmente a mí me parece increíble. Y ya nada más para terminar, me gustaría poder solucionar juntos el test o el FARMS de esta semana para que se pueda llevar la idea ya completa. Voy a dejar de compartir un segundito. Y la verdad es que este tema, aunque suena un poco aburrido, yo lo sé, es un tema muy interesante. Al menos en su momento a mí me pareció complicadísimo y me mareaba la cabeza así terriblemente terrible. Y yo decía, wow, es que realmente no puedo creer, eh, ya, no puedo creer lo complicado que a veces pueden ser todas estas cosas, ¿no? Cómo se puede llegar a tener todo este tema. Así que bueno. Ya. Ya no me meto más flores, disculpe. Estoy un poco emocionada. Me ha gustado mucho el tema de la zona. Pensé, no le tenía mucha fe, la verdad, y dije, wow, qué flojerita. Pero la verdad es que me ha gustado bastante. Así que denme 2 segundos. Vamos a ver en este caso el post-test. Y para esto tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué son las enzimas de restricción? Pues bueno, era una de las primeras enzimas las cuales habíamos checado, pero tenemos que ver si nos está preguntando sobre cuál es el rol fisiológico que va a tener, que en este caso era poder generar
una seguridad antibacteriana, creo que era, y luego cuál va a ser la función dentro de la biología molecular que se va a tener. En este caso nos dice, son proteínas que inducen la síntesis de ARN mensajero. Nosotros sabemos que no, porque las enzimas de restricción lo que buscan hacer es el poder actuar como tijeras moleculares. Ya. Luego nos dice, van a ser enzimas que sintetizan ADN a partir de ARN y pues también sabemos que no. En este caso, si no me equivoco, eran, se me acaba de ir el nombre, pero era básicamente el ADN inverso. No sé si recuerdan que habíamos conversado básicamente, que habíamos conversado de eso al hablar acerca del ADN, del ADN-C. El cual era este ADN, el cual se formaba a partir de una hebra de ARN. Ya bueno. Luego nos dice, ¿son proteínas que estabilizan las células bacterianas? No, actuaba como un mecanismo de defensa, si hablamos de manera fisiológica, y son enzimas que protegen a las células de los virus, pero sin cortar el ADN. No, en este caso van a ser endonucleasas que cortan el ADN en secuencias específicas y que pueden usarse o bien para defensa de la bacteria o si no, se pueden utilizar, como ya habíamos checado, para poder nosotros formar nuevas moléculas de bacteria que luego se van a aplicar en otras, en otros vectores, en otros huéspedes y tal, para poder obtener una respuesta fisiológica, ¿no? Ya, listo. ¿Cuál va a ser la diferencia entre el ADN genómico y el ADN complementario? Nos dice, el ADN complementario refleja todos los genes de la célula sin importar su expresión. No, ya vimos que únicamente va a expresar a los genes activos. Luego nos dice, ¿el ADN complementario contiene intrones y exones? Pues no, porque vimos que nada más va a tener exones, es decir, los genes los cuales estaban expresando dentro del ARN mensajero. Y los intrones, pues van a ser estos genes los cuales no se expresan, los cuales no se están codificando en ese momento. Y por eso el ARN mensajero no lo tiene. Y si no lo tiene el ARN mensajero, la cadena que salga gracias a la copia del ADN, del ARN mensajero, pues tampoco lo va a tener. Así quiero que lo piensen. Luego nos dice, el ADN genómico se produce a partir de ARN mensajero. Obviamente no. Ya sabemos que el primer paso de todo el dogma de la biología molecular va a ser tiqui, 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 la replicación y luego nos dice que el ADN complementario es más estable que el ADN genómico. Tampoco es cierto, porque pues el ADN complementario es un ADN experimental, ¿no? El cual se está obteniendo a partir de otra partícula precursora cuando realmente si hablamos de ADN y de estabilidad tendría que venir del proceso de la replicación del ADN. En este caso, la respuesta sería, el ADN complementario refleja solo los genes que están activos en la célula durante un momento dado. Listo, continuamos. ¿Qué es un plásmido? Ya checamos que no va a ser un tipo de virus que introduce material genético en las bacterias y de hecho este dato lo doy para que lo recuerden. Cuando nosotros hablamos acerca de un virus que introduce el material genético dentro de la bacteria, estamos haciendo referencia a un bacteriófago, ¿ok? No sé si lo recuerdan, pero había una teoría dentro de la primera de todas las clases que nos hablaban justamente de eso, ¿no? Era una teoría la cual decía, ah, no, es que nosotros pasamos de células procariotas a las eucariotas porque a la célula, a nuestra bacteria, lo que pasaba era que comenzaban a entrarle virus y los virus se convertían en organelas. Ya, bueno, quiero que lo piensen como algo así. ¿Qué va a pasar? Los virus cuando se insertan van a compartirle el ADN en los cuales ellos tenían, o mejor dicho, el material genético que ellos contienen hacia las bacterias. Y así es que se va a producir. Y por eso se les dicen bacteriófagos. Ya, no me quiero marear. Simplemente quiero que recuerden el término bacteriófago. Nos dice, el plásmido va a ser un tipo de célula madre. Ya sabemos que no es una célula madre. Una enzima que corta el ADN en puntos específicos. Pues no, ya sabemos que si hablábamos de una enzima que corta el ADN en puntos específicos, sería justamente lo que estábamos hablando hace ratito, ¿no? Las enzimas de restricción. Luego, una proteína que se utiliza en la clonación de genes no tiene nada que ver y en este caso nos habla acerca de una molécula de ADN extra cromosómico, en los cuales pueden contener genes adicionales como la resistencia a los antibióticos. Listo, las plantas transgénicas van a ser una planta modificada con genes que mejoran su resistencia a las enfermedades, plagas y condiciones ambientales. Y nos dice que contiene, y pues obviamente esa es la respuesta correcta. Luego, que contiene genes de una sola especie, pues no, no tiene nada que ver. Porque de hecho, lo que nosotros buscamos al hablar de transgénicos es el poder fusionar los genes de la A y mandarlo hacia el organismo B. Ujú.
Una planta que nunca ha sido modificada genéticamente tampoco, una planta modificada solo por selección natural tampoco, porque este proceso es literalmente compuesto, hecho por el humano, ¿no? No sé si ustedes recuerdan en un ambiente experimental y todo este tema. Una planta con propiedades que le permitan resistir solo enfermedades virales. Pues no, obviamente lo que se está buscando al poder hacer una manipulación dentro de las plantas es que éstas puedan resistir al ambiente, como les diga, no pueden estar más enriquecidas también y al final del día puedan ser más eficientes. Quiero que lo vean así. Y luego la última pregunta nos dice, ¿cuál es la ventaja de las células madre pluripotenciales inducidas? En este caso, no sé si recuerdan, pero si nosotros alterábamos a estas células madre, lo que podríamos generar era poder obtener células madre embrionarias sin la necesidad de poder utilizar embriones humanos. Y justamente por eso es la respuesta. Así que voy a mandar ahorita el post-test. Muchísimas gracias por haberme acompañado en esta última clase. Sé que ha sido una clase un poquito rara, he tenido varios problemas para poder conectarme y por eso supongo que varios chicos no han podido ingresar el día de hoy, pero yo realmente agradezco de todo corazón que me hayan acompañado durante todo este proceso. Cuídense muchísimo y muchísima suerte para el examen. Nos vemos. Gracias. Igual, Sheila, muchísimas gracias a ti.